Claudio, como es costumbre, muy buenas tardes. Hoy domingo 28 de junio. Espero que esta semana, por lo que sé, fue muy movida ya en la Ciudad de México por muchísimos temas que comentaremos. Pero antes que nada, qué gusto de veras, en serio, ver que estamos reunidos. Quiere decir que nos estamos cuidando, estamos llevando por lo menos dentro de lo que cabe nuestra responsabilidad de mantenernos bien y sanos. Y como siempre, agradecer a todos los que con su atención nos acompañan en este ejercicio, donde pues los hacemos partícipes en esta charla de amigos. Pues como inicié, Claudio, esta semana, aparte del temblor, este, hubo un hecho, Movidísimo. sí, se sintió hasta acá en León, Guanajuato, o sea, estuvo muy fuerte. Hubo un hecho muy importante que cerró la semana acaparando todos, absolutamente todos los medios de comunicación, y fue un atentado hacia el que es el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el licenciado Omar García Harfuch. Creo yo, el hombre más protegido de la Ciudad de México, y pues sufrió un atentado el 26 de junio a las 6 de la mañana, también en una calle muy emblemática de la Ciudad de México, que es Paseo de la Reforma, con un convoy armado de 28 elementos con armas de grueso calibre, Claudio. Y esto automáticamente, pues se tuvo una difusión a nivel nacional tremenda en este intento o en este atentado, donde iban a matar a este funcionario, a este ciudadano. Pues hubo daños colaterales, dos policías y una ciudadana. No sé tú qué opines al respecto y cómo te tocó vivirlo directamente desde la Ciudad de México, Claudio. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Cómo están amigos que nos acompañan y que nos ven y escuchan cada semana en Rompiendo Paradigmas? Efectivamente, Juan José, amigos, fue una semana literalmente muy movida. Fue una semana que tuvo muchos eventos, muchas situaciones en eventos naturales y, por supuesto, políticos que son importantísimos y que hay que señalar. Y que sí, efectivamente cerramos coronando las noticias con un evento que por supuesto es muy relevante y que tiene muchas situaciones y creo que me voy a atrever a decir muchas aristas, ¿no? No quiero especular, no quiero sonar conspiracionista, pero hay situaciones que me llaman la atención y que creo que hay que decir, ¿no? Eh, lo voy a dividir en tres partes, digamos, en tres aspectos que son lo que yo puedo ir observando, ¿no? Por supuesto, hubo un atentado que llamó mucho la atención porque pues, era una hora en la que, primero, hay poca gente en la ciudad, pero bueno, la verdad es que no tiene nada que ver eso porque era la hora en la que finalmente el funcionario se dirigía de su casa a su oficina para tener la reunión matutina de seguridad que tiene todos los días. Es decir, la hora era irrelevante si había o no había gente, simplemente estaba ahí. Pero la verdad es que sí hay que mencionar que por tratarse de una época en la que estamos en confinamiento, afortunadamente no había mucha gente porque pues es una avenida en la que a esa hora, un viernes regular, se hubiera encontrado con muchísimo más tráfico y aunque había poco tráfico, lamentablemente hubo la pérdida de una civil, una persona inocente, un daño que le dicen colateral, que me parece Así es. absurdo que lo manejen de esa forma, eh, que pues iba pasando que se dirigía a trabajar, iba en un coche, un sedán, y le tocó lamentablemente un balazo en la frente, en la cabeza, con un balazo de un calibre impresionante, con armas, por supuesto, de alto calibre, que dicen o decían después los reportes. Yo desconozco si es o no, porque no soy especialista en armas, son fusiles o
metralletas o no sé cómo llamarle al tipo de arma, que sirven para derribar helicópteros. Entonces, imagínate el asunto. Y los primeros reportes decían que había habido un atentado, que se había salvado la persona, habían fallecido 2 escoltas, las 2 personas que iban justamente adelante en la camioneta, en los 2 asientos delanteros. Aunque el blindaje de la camioneta era de muy alto nivel, creo que es el nivel más alto de blindaje que hay, la camioneta quedó destruida, deshecha, principalmente en el parabrisas se puede ver la cantidad de impactos que se atravesaron y que ocasionaron justamente esto. En el reporte dicen, el funcionario se salva, está con vida, está en el hospital siendo atendido y por supuesto de ahí ya se empiezan a desplegar noticias a nivel, pues primero local, por supuesto, acaparando todo eso y todo lo que se tenía previo se omitió para darle una cobertura total y después me entero también que a nivel nacional pues está siendo una de las cuestiones, ¿no? Y en mis 3 aspectos que yo tengo, me pongo a pensar, si lo voy a dividir así, en 3 actos, ¿no? Primer acto, hace unos meses vemos un evento que le llaman el Culiacanazo, Sí, donde pues con una situación de violencia, por supuesto, mucho mayor a la que pudimos haber visto el viernes aquí, aunque fue, por supuesto, escandalosa y llamó la atención y acaparó los medios, no se compara ni tantito con lo que se pintaba en el Culiacanazo, pero pues como estaba ocurriendo en Culiacán, no acaparó la totalidad de los medios y no tuvo una así es. cobertura total en cadena nacional como fue la del viernes. Pero lo que llama la atención de ese momento es que una especie de chantaje, digamos, o de extorsión, quiero verlo yo, se libera a la persona que estaba ocasionando este enfrentamiento violento, que después nos enteramos era Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, ¿no? Y que habían presuntamente, o aparentemente, perdón, capturado, y resulta que después de esa captura y después del enfrentamiento y de una serie de situaciones muy violentas, da alguien, que en ese momento no se sabía, da la orden de que lo liberaran para que no tuviera más a los enfrentamientos y no se pusiera en riesgo a la población civil. Segundo acto, Sí, tantitos días después, nos encontramos al presidente en gira por el sureste y no fue por el sureste, perdón, fue en una gira. Nos encontramos con que el presidente en la sierra, para ir a hacer una inauguración de una carretera, casualmente se encuentra con una camioneta blanca y primero rompiendo todo protocolo, pero además rompiendo toda la costumbre que tiene el presidente de que deje y permita que todas las personas se le acerquen a él. Él se baja de la camioneta y sin aparentemente saber quién se encontraba, se baja y se acerca a saludar a la que después nos enteraremos es la madre de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, y que le dice, no, yo te saludo, no te preocupes, no te bajes, ya recibí tu carta, y está haciendo un acto que llama la atención de una manera escandalosa. sí, Y tercer acto, nos encontramos con este atentado el viernes y que nos dicen de manera inmediata, pero inmediata, que fue ejecutado por el cártel Jalisco Nueva Generación en la así Ciudad es, de México, que así es. pues anteriormente no sabíamos que estuviera teniendo operaciones aquí, pero lo inculpan de manera inmediata, ¿no? Yo quiero dejar ahorita ese primer punto para cederte la palabra y ahorita regreso al segundo punto que tengo de los 3 que quiero comentar. Nada más y probablemente diciendo que si hay un acto intermedio es los asuntos que se dieron durante las últimas 2 semanas en Celaya, con los enfrentamientos que había de la Guardia Nacional y el Ejército en otros momentos, con este cártel que yo nunca había oído, que se llama Santa Rosa de Lima, Así y es. que terminan, ¿no? O culminan con el arresto de la madre y la hermana del señor
que aparentemente es el líder de este cártel que es conocido como el Marro. El Marro. Entonces, yo dejo así, ¿cómo se llama la obra con estos 3 actos y este intermedio que aparentemente no tiene relación? Bueno, yo, para terminar con cómo se llama la obra, yo pues quisiera complementar un poco la mucha información que acabas de comentar, Claudio. El tamaño del atentado se puede magnificar con datos, y los datos son 5 fusiles Barrett calibre 50, varias lanzagranadas, 51 bombas Molotov, 40 armas de diversos calibres, de grueso calibre. Se encontraron 2.800 cartuchos de diversos calibres y 414 casquillos de bala. No estamos hablando de algo improvisado. Tan es así que dentro de los 12 detenidos, había 2 detenidos que ya ellos mismos confesaron que tenían 3 días de estar supervisando la casa y los recorridos de Omar García Harfuch. Ahora, ¿cómo nos enteramos de que fue el cartel de Jalisco Nueva Generación? Por el mismo Omar García Harfuch, cuando él condena este cobarde atentado. Y en el mensaje lo que indica es que va a seguir trabajando para esto. Ahora, ¿quién es Omar García Harfuch? Bueno, Omar García Harfuch, aunque tiene 37 años, es una persona con muchísima experiencia en el ámbito de seguridad nacional. Él participó en el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, ocupando pues, puestos importantes. Fue jefe de la Policía Federal Preventiva cuando estuvo con Felipe Calderón en el 2008. En el 2016 estuvo en la Agencia de Investigación Criminal Fiscal General. Algo que llama mucho la atención dentro de sus logros es que él fue pues responsable directo de la captura de Damasio López, el licenciado, y un personaje muy importante del cartel de Sinaloa. Ahora, antes de llegar a la Ciudad de México, también hizo operaciones exitosas contra operadores económicos, diría yo, de los más importantes del cartel de Jalisco Nueva Generación. Ahora, ¿cómo es que llega a la Ciudad de México? Bueno, antes en esta secretaría existió un personaje que se llama Jesús Horta Martínez y que dio nulos resultados a un problema muy fuerte que se le estaba presentando en el caso de ahorita a Claudia Sheinbaum, lo que es cobro de piso en las diferentes zonas, las más importantes de la Ciudad de México. Entonces, este cobro de piso normalmente se llevaba a cabo, y digo normalmente, por la Unión de Tepito, porque empezaron a tener enfrentamientos contra la antiunión. Para mí fue un acierto que llevaran a Omar García Harfuch. Tan fue un acierto que empezaron a caer las cabezas y a caer detenidos los cabecillas, tanto de un bando como del otro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Están atacando a alguien que sabe. Están atacando a una persona que no tiene filiaciones políticas. Tan es así que ha trabajado con los 3 partidos en el poder. Ahora, cabe señalar, Claudio, que en el caso de la Unión de Tepito y la Unión o la Antiunión de Tepito, se crearon, crecieron y desarrollaron en los gobiernos del PRD y de Morena. ¿Por qué lo digo esto? Porque ese es un problema local que, aunado al contexto nacional, vemos, como lo acabas de decir, un operativo con éxito en Guanajuato contra el cartel de Santa Rosa de Lima, y ese cartel en particular sí tiene una lucha muy fuerte aquí de años atrás con el cartel de Jalisco Nueva Generación. Este cartel, llamado, el que lidera el Marro, el cartel de Santa Rosa de Lima,
Es el que acusó, y bien acusó, tiene razón, el presidente López Obrador de liderar el huachicoleo en la zona. Pero últimamente, aunado a los problemas de no poder, digamos, decirlo así, extraer este producto, empezó a hacer cobros de piso en Celaya. Pero esto solamente viene a unarse con 3 situaciones que en esta misma semana se dieron. La primera, 12 muertos en un enfrentamiento de bandas en Caborca, Sonora, donde vemos las imágenes en la carretera de cuerpos tendidos de la misma. ¿Qué más hay? Bueno, hay una emboscada de seguridad en Tetipac Guerrero, donde deja 6 muertos. Aparentemente, dicen las autoridades locales que es una guerra de bandas y otros dicen que es una colusión entre las autoridades con ciertas bandas criminales de la zona. Y pues por último, antes de este atentado, pues se hayan 14 cuerpos abandonados en Fresnillo, Zacatecas. ¿Qué quiere decir esto, Claudio? Que lo que pasó en la Ciudad de México no es algo aislado a lo que pasa en la República. Aquí el problema es que sucedió en la Ciudad de México. Es el primer atentado que se registra en la historia moderna de un convoy armado en las calles de la ciudad, donde a diestra y siniestra detonan contra a un elemento del gobierno actual de seguridad. ¿Qué relevancia tiene eso? Que lo están haciendo donde está la sede nacional, donde está el poder federal, donde reside el presidente de México. Para mí, eso, el atentado no fue un aviso, el atentado es, estamos aquí, estamos detectando un vacío de poder, y cuando hay vacíos de poder, siempre alguien asume el liderazgo. Y aunado, y para cerrar, y que puedas tú concluir o dar otro escenario o tus vertientes o tus teorías, los mensajes que manda el presidente López Obrador realmente, desde mi punto de vista, son muy timoratos, son muy confusos y, y son llenos de ignorancia. Él mismo ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, pero que no se nos olvide por qué lo liberó, por una estrategia fallida. Y tampoco se nos olvide por qué iban por Ovidio Guzmán, iban por una orden de extradición, porque fue una orden ejecutada desde Estados Unidos, porque Estados Unidos sabe que en México, por desgracia, hay un vacío de ley. No se lleva a cabo la ley, se corrompe. Entonces, él, al hablar tan frecuentemente de que recibió una carta de la mamá del Chapo Guzmán, de que baja y la saluda de mano ya con la investidura de presidente, y por último, que en la estrada más importante que tiene, en el estrado más importante que tiene, que son las mañaneras, con la investidura que representa como el líder de una nación, él dice que va a hacer lo posible para llevar el trámite de la carta de la mamá del Chapo para poder traer al Chapo. Mensajes que, sin caer en temas políticos y sin caer en temas especializados de narcotráfico, son mensajes que debilitan su imagen, que mandan señales confusas y que denotan muchísima cobardía o muchísima preferencia a un grupo criminal organizado de los más grandes que existe. No sé tú qué otro escenario o qué otra arista o qué otra visión tengas de esto que estamos platicando, Claudia. Pues mira, yo lo que quiero acotar con esto y para pasar al siguiente punto es que a todas luces lo que podemos ver es que parece que hay un pacto con una facción del narcotráfico. Ahora el panorama parece pintarse muy complicado porque hay una cantidad impresionante de grupos y cárteles que
dominan y controlan y que por supuesto puede afectar muchísimo la seguridad nacional. El narcotráfico, por supuesto, opera desde muchas décadas, pero es en el sexenio de Felipe Calderón cuando empieza a haber mucho más conocimiento de estos cárteles y de estos grupos y sobre todo de darnos cuenta de la violencia de la que son capaces gracias a que él de manera frontal y abierta le declara la guerra al narcotráfico y que empieza a desatar una ola de hechos violentos en los cuales por supuesto destacan los atentados, múltiples atentados a muchos jefes policíacos y a líderes de la seguridad local primero, pero del ejército y de los digamos, alcaldes o jefes de algunos lugares, municipios, ayuntamientos, gobernadores, que se empezaron a dar en precisamente Tamaulipas, en Veracruz, algunas también ataques en Nuevo León, por supuesto en Sinaloa, es decir, no es nuevo esto que estamos viendo, pero desde entonces se manejaba, mientras no llegara a la Ciudad de México no pasaba nada porque no estaba en riesgo la seguridad nacional. Y claro que hoy, que por supuesto, como bien lo dices, ocurre en la sede del gobierno federal, pues llama mucho la atención y se le da mucho mayor cobertura y mucho mayor importancia por tratarse de eso, de que ocurre en la Ciudad de México. Y yo creo que no debería de tratarse con diferencia a como se trataron en otros eventos que se estaban dando, ¿no? Yo quiero comentarte, te decía hace rato, no quiero parecer conspiracionista, pero hay algunos elementos que me llaman mucho, mucho la atención. Horas después de que ocurre el atentado y que se dice que Omar García Harfuch ya se encuentra en el hospital, que está siendo incluso sometido a una intervención quirúrgica, empiezan a aparecer imágenes que me hacen a mí dudar de muchas situaciones. La primera es que dicen que Omar García Harfuch tiene 3 impactos de bala y muchas heridas por esquirlas, lo cual, pues bueno, por supuesto es importante y tan importante es que se tuvo que someter a una cirugía. Sin embargo, las imágenes tanto de video como de fotografía en las que Omar García Harfuch es trasladado de la camioneta a la ambulancia en una camilla, no se percibe ni una sola gota de sangre, lo cual me parece raro. Le llama la atención. Mucho, me llama mucho la atención. El otro aspecto es que aparecieron muchos videos, varios videos, en los cuales se empiezan a ver pues, el momento del atentado, cómo con las cámaras del C5 se alcanza a ver cómo el convoy se cierra en una camioneta, le para el paso, empiezan a disparar y algunos grupos se salen, pero algunas personas del grupo se bajan de la camioneta, se suben a otra, me parece que es una Suburban, pero bueno, es irrelevante que sea, y se van, y etcétera. Es decir, y por supuesto, después empiezan a decirnos que hay una cantidad de armas impresionantes y se encuentran unos chalecos que todavía tenían cartuchos, es decir, todavía había parque para seguir disparando. Sí. Pero aparecen también unos eventos, unas cámaras, donde se ven a diferentes elementos de la policía llegar, hay unas patrullas, se bajan los policías y van. Y quiero decirte, Juanjo, que no sé si pudiste ver estas imágenes, pero se alcanza a ver el rostro de los policías que van con una pistola en la mano, nada más, y van armados con una sola pistola, con una cara de pánico y de terror, pero pues que tenían que ir a hacer las cosas. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que estos policías mal armados, con miedo, a una distancia, pues todavía cercana, digamos, a punto de llegar ahí, son capaces de detener a 12 personas muy fuertemente armadas que ni siquiera repelieron el intento de captura? Porque digo, teniendo estas armas y teniendo tanto parque, yo no sé cómo no voltearon y se echaron a todos. Es decir, Claro. ¿cómo es posible que sin el equipo suficiente hayan sido capaces de capturar a 12 personas de este convoy y que los hayan capturado?
¿no? Esto, la verdad es que también me parece muy extraño. Y la otra es que hemos visto ataques del narcotráfico que han sido certeros y que han, por supuesto, cumplido con su cometido. Y la verdad es que, por supuesto que no deseo de ninguna manera ningún atentado y ninguna baja y ninguna muerte de nadie, pero me parece como que muy quirúrgico el atentado y muy quirúrgico que haya salido con vida Omar García El Harfuch. Es secretario. decir, en un atentado de esta índole, la probabilidad de que hubiera muerto era total. Entonces, pues es una falla o un muy premeditado ataque sin buscar la muerte del funcionario. Esta es una de las cosas que me llama la atención y es el segundo punto que te quiero decir. Mira, yo te voy a decir otro escenario porque me parece muy interesante lo que tú comentas. Sin embargo, como aquí la intención es ser totalmente imparciales, me gustaría que lo que nos ven saquen sus conclusiones y comparen y también ellos vean, se hagan llegar de información. Yo sí creo que fue un atentado. Tan lo creo porque a mí me cabía la duda todavía, Claudio, pero para mí el día de ayer, cuando sale López Obrador en su mensaje sabatino, el ver su lenguaje corporal, el ver el mensaje que dio, el ver cuánto tardó eh, en reaccionar y de qué manera reaccionar, para mí sí evidencia que hay temor y hay mucha duda. El simple hecho de que él diga, tenemos miedo, pero no somos cobardes, y después diga, lo estoy leyendo porque es textual, no quiero interpretar algo, dice, tenemos miedo porque somos seres humanos, tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos, nada más que hay una diferencia importante, no somos cobardes, entonces vamos hacia adelante a que podamos conseguir la paz y la tranquilidad con justicia, rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien para lograr una sociedad mejor. Lo leí textual, Claudio, porque sigue mandando mensajes débiles a crímenes organizados. El crimen organizado es un animal, es un depredador, huele la sangre, huele el miedo y no titubea, no titubea que mata para conseguir lo que él quiere. Y el presidente, lejos de tomar una actitud con el poder que él tiene, con el poder que le hemos dado todos, con el poder de tener a las Fuerzas Armadas aliadas de su lado y poder ejercer la ley, nos sale con mensajes titubeantes, nos sale con mensajes timoratos, nos sale con mensajes motivacionales, y eso nos está rebasando. Tan nos está rebasando que cuando dice abrazos, no balazos, el crimen organizado le contestó balazos, no abrazos. Y lo que están evidenciando es que pues las mamás de ellos no los regañan ni les dan sus zapes. Y no lo digo de forma irónica, Claudio. Lo digo en función de que para cambiar eso hay que cambiar algo que es endémico en el mexicano. Y que esa fue la bandera de López Obrador de llegar al poder, que se llama la corrupción. Y con esto voy a terminar. Tú acabas de decir algo que no nos damos cuenta, pero que es una realidad. El policía es una persona que arriesga su vida por nosotros. El policía es una persona que actualmente gana un sueldo pírrico, un sueldo insignificante, que se le obliga a trabajar turnos de 24/12, que sus patrullas, su equipo y su capacitación son limitadas, pero con López Obrador se están viendo mermadas porque López Obrador, los recursos que pudieran haber tenido esos organismos o esos cuerpos de seguridad,
los está destinando a otra situación. Y tan los está destinando y está distrayendo lo importante, lo verdaderamente importante, que es que tú y yo, aparte de percibir que estamos seguros, lo vivamos cuando salimos a la calle, cuando nuestros hijos y familiares salen, y perdón por la expresión coloquial muy mexicana, no estemos con el Jesús en la boca, que si algo va a pasar. La persona que murió se llama Gabriela, vendía quesadillas. Diario salía del Estado de México en una trayectoria de 1 hora y media para vender cerca del Metro Auditorio Nacional. Esa mujer me representa, Claudio. Esa mujer iba a trabajar. Esa mujer, su único interés dentro de una pandemia era sacar lo que probablemente eran los recursos para ese día. Esa persona no tiene nada que ver en las diferencias que tuvieran los cárteles, el gobierno u otro tipo de intereses. Murió. Como bien dices, fue una persona. Pero ¿qué sucede con los militares y los marinos? Que su principal formación y su principal deber es defendernos. En el caso de ellos, que son Fuerzas Armadas, contra ataques del extranjero, pero también contra crimen organizado que utiliza armamento a lo mejor más poderoso que el que ellos tienen. ¿Qué están haciendo ahorita, Claudio? Están siendo parte de la Guardia Nacional, cubriendo las dos fronteras para cerrar el paso de los centroamericanos a Estados Unidos. Están construyendo el aeropuerto, están asegurando que los traslados de las pipas que llevan gasolina a los diferentes... O sea, estamos haciendo lo que no deberíamos de hacer y el presidente deja de atacar lo que debe de atacar, la corrupción. Esa corrupción de diario, nosotros no nos damos cuenta, pero al darle la mordida al policía, al dar la mordida para un trámite, al dejar que pasen muchos hechos en nuestro entorno más cercano mínimos, estamos alimentando la corrupción y esa corrupción, por desgracia, está inmersa, inmiscuida, mezclada en el centro, en el corazón de muchas de nuestras instituciones, Claudio. Y con eso yo termino para que tú puedas dar pues la conclusión. Muchas gracias, Juanjo. Efectivamente, fíjate que mi tercer punto tiene con algo que ya dijiste, ¿no? Sí, ¿cuál fue la respuesta del presidente después del ataque? Él terminó su mañanera, supo del ataque, mencionó, estaba muy apenado y muy afligido por esto y no volvió a aparecer. Después de que terminó la mañanera fue cuando nos enteramos que había sido el cártel Jalisco Nueva Generación y que por supuesto esto es una afrenta, es una advertencia y es una declaración de guerra al gobierno que aunque el funcionario es un funcionario local, pues por supuesto que tiene toda la importancia de la atención federal, Sí. y que no se dio. Es decir, nos quedamos esperando el mensaje del presidente durante todo el viernes e incluso me puedo atrever que durante el sábado. Es decir, no fue para tener una postura, como bien dices. Lo hizo aprovechando que tiene un espacio de mensaje sabatino en su video que sube, pero tampoco fue contundente, es decir, no tuvo una postura. Y esto es preocupante. Pero es preocupante no solo porque hay una falta de acción, no solo porque parece, y te lo quiero decir así recalcando, parece que hay una falta de estrategia. Creo que la falta del mensaje, creo que la tibieza y la falta de postura es la estrategia. Uh-huh. Dijo Frank Delano Roosevelt hace muchos años que en la política nada de lo que sucede es casualidad y que todo lo que sucede es porque está premeditado y está planeado para que así suceda. Y por supuesto todas las cosas que hemos estado viendo en cuanto a hechos, en cuanto a palabras y en cuanto a lo que platicamos en el episodio pasado, incongruencias, son definitivamente la estrategia con la cual se está comunicando y se está manejando esta administración, y creo que esto es parte de, y lo que reafirma mi teoría del segundo punto,
algo está tratando de hacer con este asunto. Hay un pacto con el narcotráfico en alguna parte o en alguna facción. Veremos qué sorpresas nos depara este asunto. Yo solo quiero concluir, y con esto termino mi participación, Juan José. Hemos estado viendo una división y una polarización a partir de lo que ha pedido el presidente, que se establezcan las diferencias entre fifís y chairos, como se ha estado diciendo, entre los conservadores y los liberales, los que están en contra de, pero que han estado manejando como eso, como fifí y como chairo. Y yo solo te puedo decir, el día de hoy hay 19 detenidos, algunos confesos por el atentado del viernes. Hay pistas e indicios de quién fue. ¿Crees tú que haya algo más fifí que poder capturar a 19 personas y tener indicios de manera inmediata de una investigación, un evento? ¿Y podrá haber algo más chairo que cuando le ocurre a cualquier persona que no es parte del gobierno ni de los influyentes que hay, que si le ocurre algo y se acerca a hacer una denuncia, no tenga respuesta, ni pistas, ni resultados de investigación en probablemente años? Y con eso quiero terminar. Pues sin duda lo que planteas, pues da de qué pensar, porque es una realidad. Los que estamos a pie realmente, por desgracia, quisiéramos esa eficiencia y esa eficacia expedita de nuestras autoridades, y por desgracia no lo tenemos. Y lo que tú dices se sigue manifestando en redes sociales. Simplemente ya termino con que John Ackerman y ¿cómo se llama? El que le produce la serie, Pigmeno Ibarra. Pigmeno Ibarra, dicen que esto es algo fabricado, es un complot entre el narco Y el PRIAN. y la gente de derecha. No es posible. Se me hace muy triste que dentro de la tragedia se siga queriendo seguir ganando. Es algo muy carroñero. Y pues bueno, simplemente seguir. ¿Qué espera? Esperemos que esta violencia no siga subiendo, como la violencia de género, como los homicidios tradicionales, y que el presidente, pues por primera vez después de 18 meses, se ponga a trabajar en lo importante del país, que es la seguridad de todos nosotros. Así es, mi querido Juanjo. Pues vamos a terminar hoy esta emisión con eso. Avisar nada más y decir que a partir de ahora, con estos episodios más cortos, tendremos además una segunda emisión durante la semana que aparecerá el miércoles, si todo sale bien y el fin del mundo nos lo permite. Y tendremos, nos escucharemos y nos veremos el próximo miércoles entonces. Que así sea, que así suceda, y que todos los que nos ven se encuentren bien rodeados de sus seres queridos, y cuidémonos. Aquí nos Síganse vemos, cuidando. Claudio. Así es. Gracias, Juanjo. Que estés muy bien, Claudio. Hasta luego. Hasta luego.